Buenas tardes, mexicanos en Michigan. Aquí estamos una vez más con una entrevista formidable de Conociéndonos en Michigan. Me da muchísimo gusto tener esta invitada. Es una persona que admiro mucho y quiero mucho. Y pues a Fer nos va a platicar un poquito más de cómo, qué es lo que hace para poder conocerla. ¿Cómo ves, Fer? Así es, pues ella, esta chica, esta mexicana en Michigan, que además sé que fue una de las primeras de pertenecer a este grupo de que ya somos 6,000, obtuvo la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es nacida en la Ciudad de México. Posteriormente y a la par, perdón, también estudió la licenciatura de Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente se va a hacer una maestría a la Universidad de Londres de Derechos de Autor, y pues ha trabajado en despachos privados y entre otras cosas aquí en Michigan. Ha sido abogada en Delphi y actualmente abogada en Borg Warner. Además de hablar el idioma español y el inglés, también habla el francés, el italiano, el alemán. Y pues bienvenida, María Elsa. La verdad es que es un honor tenerte aquí y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, pues bienvenida, María. La verdad es que eres un súper personaje y personalmente yo te quiero mucho, te estimo mucho y te admiro porque has logrado infinidad de cosas que la verdad es que es muy difícil estando uno sola aquí lograr. Uno a veces piensa que la familia la apoya y todo, pero yo he visto que tú has salido a garra y diente, entonces me encanta tu vida y tu fortaleza. Y pues la verdad es que para empezar, empezando por el principio, ¿cómo llegaste aquí a Michigan? Platícanos un poquito de por qué llegaste, cómo llegaste, hace cuánto tiempo, más o menos si quieres un poquito de tu familia en México o así, como para redondearnos ahí cómo fue tu asunto de llegar aquí. Platícanos, porfa. Claro, gracias Monique y gracias Fer, la verdad. Cuando me invitaron a hacer entrevista, yo realmente les pregunté, ¿están seguras que hay algún interés en entrevistarme a mí, habiendo realmente a tanto personaje maravilloso en este grupo? Así es que bueno, les agradezco la oportunidad muchísimo. Y bueno, te cuento un poco de mí. Yo soy de la Ciudad de México, llevo en Michigan, este verano cumplo 17 años. Llegué en el 2004. Mi marido entonces fue trasladado por General Motors para una asignación temporal de 3 años. Yo, bueno, soy abogada, como ya les contó Fer al principio, y pues bueno, yo renuncié al despacho donde trabajaba para, obviamente, seguir a mi marido a Michigan. Tuve la oportunidad, la verdad, de empezar a trabajar muy rápido en cuanto llegamos. Entonces, aunque originalmente la experiencia y la oportunidad era para él, profesionalmente hablando, pues yo tuve la fortuna de haber estado en la Ciudad de México trabajando por un despacho que atendía ya a empresas automotrices en Michigan, perdón, automotrices en México, y el socio administrador del despacho donde yo trabajaba había ido algunas veces a Michigan pues, a entrevistarse con los directores jurídicos de estos proveedores, ¿no? Nombres que todos conocemos y estamos vinculados con la industria automotriz. Y bueno, pasaron años cuando yo le digo que a mi marido lo trasladan a Michigan y me dice, oye, fíjate que yo conozco al menos un despacho en Michigan, podemos preguntarles si están interesados en tener una abogada mexicana durante tu estancia allá. Y para mi fortuna lo estuvieron, lo cual ahora que obviamente entiendo la industria muchísimo mejor, pues es natural, ¿no? Con la importantísima presencia que tiene la industria automotriz en México, la clientela de los despachos siendo 99% automotriz, y pues estos clientes que normalmente dirigen sus operaciones, como sabemos en México, desde Michigan, aunque sean franceses o japoneses o alemanes,
pues siempre tenían consultas sobre derecho mexicano, que el despacho en Michigan tenía que referirle a alguien, ¿no? Tenía que buscar un despacho en México porque ellos localmente no podían atender estas consultas. Entonces, pues les vino bien tener a una abogada mexicana y pues bueno, así es como nos trasladamos en ese momento de la Ciudad de México, de Toluca en particular, que es donde vivíamos en ese instante, y nos vamos a Michigan en origen, o sea, originalmente por 3 años. Pero pues ya se la saben, a ustedes seguro les pasó igual, que te llevan por 2 y luego 3 y luego 4 y luego 5 y luego pues GM le ofreció eventualmente el puesto definitivo. Yo empecé a trabajar prácticamente de manera inmediata en cuanto llegamos. Afortunadamente veníamos con la famosa visa L que al cónyuge le permite trabajar. Entonces yo saqué mi permiso que tienes que tramitar para empezar a trabajar y empecé a trabajar en el despacho luego, ¿no? Y entonces, pues bueno, para mí también se volvió una súper experiencia profesional desde el principio y me integré a un despacho muy antiguo que tendrá, calculo, unos 170 o 180 años de existir en Michigan. Con muy buena reputación, afortunadamente, y tuvieron mucho interés y me volví la persona responsable para desarrollar la práctica para México de ese despacho, en el que estuve pues, por lo menos 6 años en ese despacho. Pero bueno, la dejo hasta aquí y tú me dices qué más quieres saber para no eternizarme en las respuestas. Pues mira, primero, excelente. La verdad es que te pudiera decir qué suerte, pero siempre digo, no creo en la suerte. A final de cuentas, el currículum que empezaste a hacer aquí en Michigan, en Estados Unidos, fue basado en toda tu experiencia y pues lo que ya platicamos de tu currículum. En realidad, yo creo que fue como que seguir lo que ya estabas manejando en México, y en lo particular te quiero felicitar porque a veces no es fácil continuar. A veces dice uno, a lo mejor por miedo al idioma, por miedo a la cultura, no quieres continuar. La pregunta que yo te iba a hacer era cómo comienza esa carrera. En realidad fue una continuación de lo que tú ya venías haciendo allá, pero te voy a hacer una de las preguntas del millón que tenemos. Tú tuviste la oportunidad de hacer lo mismo, de trabajar en México unos años en la misma, tu misma carrera. ¿Sentiste o sientes que fue más difícil o más fácil allá o aquí, y por qué? En todos estos años, ¿cómo te has sentido? Pues te voy a dar la respuesta que todos los abogados damos. Depende. Porque, Sí. ¿sabes qué? Evidentemente hay temas que aquí son, y digo aquí, perdón si suena confuso, porque en este instante estoy en la Ciudad de México, entonces perdón si de repente confundo a quien nos escuche. Sí. En México, haber ejercido en México, que es donde empecé a ejercer por varios años, pues sí, bueno, evidentemente uno, pues es mi país, es mi idioma, es mi cultura, es mi idiosincrasia, con los retos propios del ejercicio profesional, pues sí, de lo competitivo que son algunos despachos, pero bien, y sí, evidentemente hubiera sido muchos retos que ahora veo en colegas mías, mujeres en particular, que es el enfoque de nuestra charla, ¿no? Que, pues bueno, batallan para que las hagan socias en los despachos y demás, cosa que en Estados Unidos también, pero déjame abordar primero el tema de México. Entonces sí, yo creo que hay aspectos en donde me hubiera sido mucho más fácil ejercer acá, sin duda. Una cosa interesante es que aquí, evidentemente, sobre todo en los despachos grandes, te vas especializando, ¿no? En tu materia, te haces especialista en derecho corporativo, o laboral, o fiscal, o como que te especializas muchísimo. Eso es lo que a mí me estaba pasando naturalmente. Cuando me voy a Michigan, sí, el idioma, claro, digo, sí hablaba yo inglés, pero ahí te das cuenta que hay tantas cosas que necesitas aprender, ¿no? De tecnicismos, incluso del lenguaje jurídico y de la cotidianidad, francamente. Entonces, bueno, sí, ese reto de la cultura, ¿no? La cultura empresarial, en general la idiosincrasia entre un país y el otro, ¿no? Yo acostumbrada a que daba la hora del lunch y yo pasaba por los
escritorios de los demás abogados y reclutaba una banda y nos íbamos a comer 2 horas, porque eso es el horario de comida del despacho acá. Acá yo no lograba reclutar a nadie que quisiera ir a comer conmigo y a mí me parecía tristísimo acabar comiendo en mi escritorio y ahora no me imagino otra cosa, ¿no? Entonces, esos ajustes naturales que yo creo que a todo el mundo se enfrenta independientemente de tu profesión. Sí, los retos, la competencia, que sí, igual, incluso en Estados Unidos hay menos socias mujeres que hombres. Entonces, la respuesta no es fácil, Fer. No te puedo decir dónde hubiera sido más fácil. Yo creo que hay unas cosas que están muy estructuradas en Estados Unidos y te facilita el ejercicio profesional. Y hay otras que no. O sea, me parece mucho más competitivo la vida de un despacho de abogados en Estados Unidos. O sea, si en México igual tienen que facturar horas y tener métricas, la competencia y las exigencias de un despacho acá tienden a ser mayores en mi experiencia. Entonces, pues yo creo que en los 2 lados hay retos, me parece. Así es. Volviendo un poquito a los principios de tu carrera, Marial, ¿por qué decidiste por esa carrera? O sea, ¿por qué quisiste ser abogada y al mismo tiempo la maestría, pero aparte las artes y como que un poquito revuelto, pero al final de cuentas va ligado, o sea, de alguna forma se liga todo, pero ¿cómo fue? O sea, ¿qué pensabas cuando estabas en prepa o cómo fue que decidiste esa área de estudio? Buena pregunta, Monique, porque mira, yo toda la vida dije que iba a ser abogada, desde niña, porque vengo de una familia de abogados de parte de madre, incluso de padre. Mi papá es ingeniero, que siempre trabajó en la industria automotriz también, curiosamente. Ups. Sí, la historia se repite. Pero mi mamá es abogada, mi abuelo es abogado, mis tíos, sus primos, o sea, del lado materno todos son abogados. Vaya, cuando terminamos la prepa en la familia no te preguntaba qué vas a estudiar, porque se esperaba que estudiaras derecho. Te preguntaban en dónde ibas a estudiar. Entonces yo crecí pues en este ambiente en donde pues, yo siempre decía desde niñita, ¿qué vas a estudiar? Derecho. Yo voy a ser abogada. Y en el último año de prepa, bueno, he de decir que también mi mamá siempre me inculcó mucho el gusto por las artes, por todas las artes, y me llevaba desde chiquita a clases de violín y de piano y de ballet, y íbamos a conciertos y a la ópera. O sea, siempre estuve como muy expuesta a eso. Y me gustaba y era parte de los gustos de la familia, pero bueno, total. El último año de prepa yo entré así como en crisis existencial. Y yo dije, es que no, yo lo que quiero es estudiar historia del arte. La verdad, yo quiero estudiar historia del arte. Y mi mamá, sabia, mujer, no se peleó conmigo, ni mucho menos. Me dijo, sí, qué increíble estudiar historia del arte. ¿Y qué te imaginas si fueras historiador del arte? ¿Cuál sería como tu chamba de los sueños? Yo decía, híjole, me encantaría ser directora del MUNAL, del Museo Nacional de Arte. Ok, perfecto. ¿Y tú crees que para esa labor, para ese puesto, te vendría de utilidad saber leyes o saber estudiar derecho y entender pues cómo están los contratos de los préstamos de obras entre museos o lidiar con el sindicato? Y yo pues sí, sí suena muy útil, ¿no? Entonces mi mamá me dijo, bueno, entonces, ¿por qué no estudias las 2 carreras? Y ella me vendió la idea y yo me la compré. Muy inteligente tu madre, qué bárbaro. Entonces sin tener que forzarme, ni no. Ella muy sutil, pues ahí estaba yo, ¿ves? Estudiando Derecho, un poco como esta zanahoria, ¿no? Como esta zanahoria que yo perseguía para la utilidad que me iba a aportar como historiadora del arte. Como en algún momento directora del MUNAL. Total, obvio, bueno, estudié las 2 carreras, me titulé de ambas carreras y hice una maestría en Londres de Derecho, pero con un énfasis importante en temas de derechos de autor, de protección del patrimonio cultural de la humanidad, también otras materias de arbitraje internacional y demás, pero yo hasta la maestría seguía tratando de ver cómo iba a compaginar las 2 pasiones, ¿no?
La realidad es que cuando regresé de la maestría, pues conseguí una chamba de abogada que me atrapó, o sea, me chupó así al mundo del derecho. El despacho donde entré, eh, el socio administrador justamente me dijo, no, nosotros aquí tenemos una intención de desarrollar un área de derechos de autor, pero pues también necesito que me eches la mano con temas de arbitraje, que fueron los de tu maestría también, y total, pues me chupó la profesión, me chupó el arbitraje, lo corporativo, y pues thank you, bye con los derechos de autor. Digo, sigue siendo el arte una cosa que me llena muchísimo, pero la realidad es que mi vida profesional se volvió estrictamente de abogada corporativa y un poco todóloga, porque algo que te iba a comentar en tu pregunta anterior, Fer, es que, y lo mencioné, que en los despachos acá grandes, bueno, y en Estados Unidos es que tiendes a especializarte, pero en Michigan, pues siendo yo la única abogada mexicana en ese despacho y en los otros en donde estuve, pues me volví un todóloga, ¿no? Porque me llegaban consultas de todo, o sea, cuestiones aduanales, fiscales, laborales, que de repente tenía yo que abrir otra vez mis libritos, echarle un ojo cómo estaba el asunto, pero pues sí, me volví un poco todóloga por necesidad, ¿no? Que es, pues ahora mi responsabilidad también es un poco genérica, ¿no? De muchas áreas del derecho. Pues mira, primero de lo que platicaste un poquito de tu historia, te quiero felicitar porque no todo el mundo nos damos la oportunidad de, hay cosas que dices, me encantaría hacerlo, pero esto es un hobby. O de esto no voy a vivir, o qué va a decir mi familia, o que al principio, como dices tú, el último año de prepa estabas con la crisis y son épocas, son momentos que uno tiene la crisis porque pues, se supone en teoría que lo que estás estudiando es con lo que te vas a ver en un futuro, lo que te va a dar de comer, a lo que te vas a dedicar. Quien tenga la oportunidad de estudiar algo ya más a nivel profesional y si no como quiera de cualquier trabajo, pero te diste la oportunidad de que ese hobby o de ese sueño, pues lo hiciste realidad porque lo estudiaste y estuviste años, me imagino que fueron 4 o 5 años de la carrera, 5 años, o sea, de todos los días 5 años al mismo tiempo, bueno, no sé cómo lo hiciste con las 2 carreras, pero wow, pero supiste lo que era ir a la escuela a tomar eso y posiblemente prácticas, etcétera, ¿no? Y participar con maestros así como que en vida activa, por un lado. Y por otro, bueno, íbamos a platicar un poco de los retos, pero ya platicaste un poco de los retos desde culturales, tanto en México como en Michigan, pero la pregunta sería, como mujer, ¿qué retos te has encontrado en tu carrera, pero sobre todo viniendo a Michigan a vivir a Estados Unidos? ¿Hay algunos retos como mujer que viste diferente en tu profesión contra haberte quedado en México a trabajar? Mira, tal vez en ese sentido, y esta es mi experiencia, no sé si a todo el mundo le ha ido igual. Digo, en Estados Unidos tampoco es que todo sea perfecto y que todo sea igualitario, porque pues, no estamos al 100% ahí, pero me parece que sí un poco mejor que México, en donde sí el tema de la igualdad pues está un poco más atrasado, me parece. O tal vez es mi generación, no lo sé. Espero que así sea, espero que las nuevas generaciones lo noten menos o lo noten nada, la verdad. A mí te voy a decir que me pasó una cosa muy extraña. Pues yo ya llevaba años trabajando en Estados Unidos, acostumbrada a que, la verdad, en la mayoría de las ocasiones, pues el trato era de iguales, ¿no? Y alguna vez tuve que ir a México a tratar con un despacho con el que yo tenía mucha relación en México, porque digo, aunque yo soy abogada mexicana, hay mucha tramitología en México que se tiene que hacer, pues ya sabemos, ¿no? En persona y le tienen que poner sellitos de todos los colores para que te reciban el documento oficial y bueno, ya te la sabes. Entonces, pues sí, hay muchas cosas que yo igual necesitaba apoyo de un despacho local en México que hiciera muchos de los trámites, ¿no? Que fuera el notario, que fuera, en fin. Y entonces, bueno, yo tenía esta relación con este despacho con el que ya tenía yo tiempo trabajando, pero bueno, tenía o sea, los ajustes normales, ¿no? oiga, necesitamos mejorarle aquí, corregirle acá y tal.
Y yo ya me había un poco acostumbrado, o me había mucho, por lo visto, acostumbrado a tratar un poco de iguales. No solo con los hombres, sino con las jerarquías, ¿no? Con las jerarquías de, aunque yo no era socia, pues tratar al mismo nivel a un socio o a un, en fin, ¿no? Y yo no sé qué pasó por mi cabeza de llegar a México a una reunión con socios de este despacho a tratar de dar un feedback positivo, pero un feedback en donde había cosas que corregir. Y para mi sorpresa, pues fue muy mal recibido, ¿no? Muy mal recibido. Y en realidad, pues bueno, más que decir, ay, es que el machismo es, o sea, ¿cómo es posible? Pues, pero pues es lo que es, ¿no? Es lo que es, y yo creo que ahí me faltó a mí un poco de sensibilidad, y, o sea, de volver a mi idiosincrasia y entender que pues yo era mujer, más joven, era asociada y no socia, o sea, una serie de cosas que sí afectaban. O sea, para mi sorpresa, ¿no? La primera sorprendida fui yo decía, ay, es broma, estoy viendo visiones, pero no, me pasó de manera, o sea, sin error, ¿no? A interpretar, eh, y me pasó varias veces, ¿ves? Entonces, pues ese era el reto también de vivir continuamente como nos pasa a todas en todos nuestros ámbitos. Este rollo de vivir en las dos culturas, ¿no? De repente se te ve el chip, como nos pasó un poquito al principio de esta entrevista con las palabras, ¿no? O sea, de repente dices una palabra que ya está muy, pues que ya está gringada, ¿no? Pero es que vivimos en estos dos mundos. Y entonces estás en una cultura y volteas y empiezas a tratar a la otra igual y pues no. Hay veces que no funciona y que hay que siempre analizar y bueno, y echar herramienta, porque es que yo creo que a nosotros, a todas y a todos, nos enriquece. Yo creo que nos enriquece y nos enseña a manejar otras herramientas, esta capacidad bicultural, ¿no? De estar manejándonos en dos culturas, dos idiosincrasias todo el tiempo. Pero sí, de repente, como esa anécdota en donde me fue muy mal con mi intención de feedback que quería yo dar y pues no muy mal recibido, ¿ves? Pues sí, así nos pasa, yo creo, a veces a todas en diferentes ámbitos, simplemente por ser mujeres, como dices tú. Y es importante que sepamos que no nos pasa nada más a nosotros, o sea, a otras profesiones o a otras chicas también les pasa. Pero hablando profesionalmente, o sea, en tu desarrollo profesional, ¿en qué momento te encuentras ahorita en tu vida? ¿Cómo sientes o sea, en qué punto de la escalinata de la vida te sientes ahorita? Ay, híjole, sí está siendo así como entrevista de diván, ¿eh? Esto. Ese suspiro me gustó. Sí, de diván, porque fíjate que te voy a ser muy franca y muy honesta. Si esto me lo hubieras preguntado hace un año, te hubiera dicho súper bien. Ah, bueno, un poco lo he comentado, ¿no? O sea, mi vida profesional de abogada, empezando a ejercer en México, después muchísimos años ejerciendo en Michigan, fue de abogada de despacho, ¿no? De consultor externo, abogada de un despacho. De más de uno, pues estuve en varios despachos en Michigan, pero esa era mi vida profesional. En enero del 2008 me contratan para volverme abogada de empresa. Por primera vez entró al mundo corporativo de manera interna, ¿no? In-house, como le dicen acá, in-house counsel. Un poco aterrada, te soy franca, porque seguramente es una dinámica distinta y unas exigencias distintas y demás. Entonces, cuando mi jefa entonces, que había sido mi jefa en un despacho, me jala la empresa, me jala Delphi, para hacerme cargo de las operaciones en México en el área legal, pues fue un súper reto, pero a pesar de mi terror hice y lo acepté. Y bueno, y al principio fue un reto, de verdad. O sea, el ajuste de entre una vida en despacho a la vida en empresa tiene sus retos, pero la verdad yo estaba aprendiendo muchísimo. Si yo pensé que sabía de la industria automotriz, bueno, nada hasta que realmente metes la mano ahí en la operación
Y yo encantada, la verdad, me encanta, me encanta. Entonces empecé a aprender muchísimo y bueno, a pesar de la curva de aprendizaje, muy bien. La verdad, me sentía, obviamente me fui enganchando, sintiéndome más cómoda con mi actividad, con mi responsabilidad de cómo la estaba desempeñando y demás. Y en octubre del año pasado nos compraron. Otra empresa compró a Delphi, BorgWarner compró a Delphi. Y tiene una cultura corporativa totalmente distinta, lo cual evidentemente es otro reto mayor, mayúsculo, en tiempos de pandemia. Que yo he de decir que he tenido la bendición que a mí la pandemia me ha tratado, la verdad, de manera muy benévola, gracias a Dios. Pero, entonces, pero en tiempos de pandemia, tratando de integrarte a una empresa nueva, con una cultura nueva, con una jefa nueva, con colegas nuevos, ha sido un reto, ¿eh? Ha sido un reto. Entonces, claro que estoy contenta con la oportunidad, además porque mi papá trabajó para BorgWarner hace añales y yo hace muchísimos años de chavita, como a los 17 años yo creo, vine a Michigan un verano de voluntaria a trabajar para BorgWarner porque mi papá trabajaba en BorgWarner en México. ¿Quién me iba a decir qué vueltas iba a dar la vida? Que tantísimos años después iba yo a acabar viviendo en Michigan de manera permanente y trabajando para BorgWarner. Entonces, por supuesto que tengo mucha ilusión o sea, estoy muy contenta de haberme quedado en la empresa, de haber sobrevivido la compra. Y bueno, con este súper reto frente a mí, en donde se duplicaron la cantidad de plantas que tengo de responsabilidad ahora en México, y con este reto de hacer todo esto a distancia y de manera remota y así. Entonces, me siento en medio, para contestar concretamente a tu pregunta de cómo me siento en este momento profesional de mi vida, me siento empezando otra vez, casi que de cero. Entonces, en una curva de aprendizaje interesante, pero bueno, me gustan los retos, entonces no me achicopalo, pero sí ha sido retador. De octubre para acá ha sido súper retador. Wow, independiente de que queda muy claro que te gusten los retos, como nunca, a pesar de la gran carrera que tienes y el tiempo que tienes trabajando tanto en México como aquí, no se terminan esos proyectos, no sé, o sea, siempre hay algo. Y mira cómo hablas de la pandemia, de toda un área de oportunidad que se generó para ti. Como dices, fue benévola, gracias a Dios, y gracias a Dios lo personal, a lo mejor a mí también, y a lo mejor a Monique, que nos ha tratado bien, salud primero, antes que otra cosa, y la familia, pero que tengas esa oportunidad ahorita, no importa la edad, no importa el idioma, no importa, como dices, hace un año estabas, ya me gradué de mi carrera, o sea, ya tengo así todos los logros, y mira, siempre hay algo nuevo. Marial, antes de terminar con la pregunta con la que nos gusta cerrar, yo quiero preguntarte algo, ya que esta plática está principalmente dirigida a las mexicanas en Michigan para conocernos y, como decimos siempre, para compartir nuestras experiencias, el caminito, para tratar de facilitarle un poquito el caminito a las chicas nuevas que están llegando, para darnos ideas, apoyarnos. Yo he visto, y no una sola vez, que muchas personas preguntan, por ejemplo, como la carrera de Derecho, que es una carrera que posiblemente o necesariamente tienes que certificar si te quieres dedicar, ya sea en un despacho o si quieres litigar. Entonces, me gustaría que compartieras si tuviste que hacer alguna certificación, algún examen extra para trabajar como en tu carrera, en lo que has hecho, si te gustaría compartirnoslo para aquellas personas que tenemos esa inquietud, saber cómo pudiéramos en un momento dado llevar a cabo esos estudios o esa revalidación de estudios de México. Claro, Fer, encantada. Les cuento la historia mía y les cuento lo que sé del trámite. Recordemos que nosotros veníamos por 3 años, ¿no? Entonces, pues como iba a ser temporal, en realidad yo no lo veía mucho sentido hacer el examen de la barra, porque esta es la realidad. En Estados Unidos, para ser abogado, tienes que pasar el examen de la barra del estado en donde vas a ejercer. Es decir, el examen de la barra de Michigan no te permite ejercer en otro lado, salvo que ejerzas cuestiones de ámbito federal, por ejemplo, temas migratorios,
Pero salvo eso, en general el ejercicio profesional es estado por estado y cada estado tiene su examen de la barra. Muy distinto a México. Ahora, el estado de Michigan no le permite a un abogado extranjero llegar a presentar el examen de la barra a Michigan. Punto. Así. Entonces, cuando yo llegué a averiguar estas cosas, llego a Michigan y dije, no, o sea, si vuelvo a estudiar una licenciatura en Derecho, que son 3 años de JD, ¿no? Del Juris Doctor, pues para cuando termine de estudiar, ya es hora de regresarnos y capaz que ni me da tiempo a hacer el examen de la barra, y además yo nunca más voy a ejercer aquí, entonces ¿para qué invertirle tanto tiempo y dinero algo que no me va a servir? Claro que hubiera dicho diferente, pero bueno, esa fue la consideración que hice en su momento, ¿no? Porque, bueno, como les dije, los primeros años se fue extendiendo la visa, pero no necesariamente significa que nos íbamos a quedar. Entonces, bueno, el criterio seguía siendo el mismo. Lo que sí hice es que cuando llegué y empecé a trabajar en un despacho, y esta es una diferencia que ahorita también les voy a explicar entre trabajar en un despacho y trabajar para una empresa, para un despacho en donde tu conocimiento, tu consultoría se da hacia el público, digamos, entonces sí necesitas que la barra del Estado te permite ejercer la profesión. Entonces, al no permitirme, por no haber estudiado la carrera en Estados Unidos, presentar el examen de la barra, hay una certificación que la barra del Estado de Michigan la llama Special Legal Consultant, y es que si tú demuestras una serie de cosas, la barra del Estado reconoce tu expertise en el derecho de tu país y te permite ejercer el derecho de tu país en Michigan, ¿no? Eso es un ejercicio profesional limitado al derecho de tu país. Y lo que tienes que demostrar es una solicitud de estos trámites que no quieres hacer más que una vez en tu vida, porque te preguntan una cantidad de cosas brutales. Y uno de los requisitos, además de llenar el formato y de cartas de recomendación y etcétera, 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 es que hayas ejercido, o sea, no solo que hayas concluido tus estudios, que tengas una cédula profesional, sino que hayas ejercido en tu país de origen una cantidad de años de los últimos X. Creo de esto hace muchos años. Entonces, creo que eran haber ejercido 3 años al menos dentro de los últimos 5 años. Entonces, bueno, pues yo venía del despacho, entonces evidentemente cumplía con el tema del ejercicio profesional sin problema. Había trabajado muchos años en México, vaya, más de los 3, y entonces, pues ese criterio lo cumplí sin problema. Entonces, eso es lo que yo obtuve. Obtuve la certificación de la Barra de Abogados de Michigan como Special Legal Consultant para ejercer derecho mexicano en Michigan. Y eso estaba perfecto y el despacho estaba muy feliz porque en realidad el expertise que ellos querían de mí era de derecho mexicano, no de otro abogado de Michigan, ¿no? Entonces, a mí me funcionó de maravilla. En ese despacho hay muchos otros, ¿no? Ese como expertise muy puntual del derecho mexicano. Y yo les diría a las demás colegas ahí afuera que sí hay mucha necesidad de abogados mexicanos. Ahora, la limitante es esta, ¿no? Si no quieres hacer el examen de la barra, o si quieres estudiar otra vez, si quieres pasar el examen de la barra, es una opción definitivamente. Hay 2 estados en la Unión Americana que le permiten a los abogados extranjeros presentar el examen de la barra sin haber estudiado la carrera en Estados Unidos, que son Nueva York y California. Eso sí, ahora, el tema es que habría que ver si el despacho en Michigan acepta el examen de la barra de Nueva York, porque aunque es muy reconocido, pues no deja de solo permitirte el ejercicio profesional en Nueva York. Pero bueno, es un paso más, ¿no? Definitivamente te acercas al objetivo de tener una manera de ejercer derecho en Estados Unidos. Ahora, eso es para los despachos. Pero para ser abogado de empresa, no necesitas ni la certificación de la barra de Special Legal Consultant, ni el examen de la barra, ni nada. En realidad, las empresas, como es un ente privado, pues con que ellos consideren que tú tienes la experiencia suficiente para asesorarlos, no necesitas más. Entonces, sí podrías, sin ninguna certificación, contratarte en una empresa que quiera un abogado mexicano. Qué interesante, qué padre, porque la verdad es que no siempre nos imaginamos que pueda haber ese tipo de facilidades. Digo, es muy padre que te encuentres un trabajo donde necesitan que hables español y entonces pues ahí caemos y es una bendición que traemos extra. Pero aparte,
tu carrera sí permite hacer uso de eso, o sea, como si aprovecharas tu español para hacer tu carrera aquí. Es un poquito la comparación, pues, pero pues qué padre, la verdad es que es... Sí, no, no es imposible, no es tan común, fíjate, en realidad, aunque sé que habemos muchísimas abogadas en el grupo, de abogados de empresa, al menos del mundo automotriz, de los proveedores así, de los tier ones, ahorita te podría decir que somos, incluyéndome a mí, 3 abogados mexicanos de empresa, somos 2 mujeres y un hombre, que yo tenga en mente, si hay más, me encantaría saber y conocerlos. Pero, y no sé por qué, porque habiendo tanta necesidad de la industria automotriz sobre conocimientos de derecho mexicano, la verdad es que no. Lo que pasa es que no es muy común que el abogado para México viva en Michigan. Probablemente el equipo jurídico para las operaciones de México, pues está en México. Así es. Pues sí, pero porque no se les ocurre eso que a ti se te ocurrió, o sea, Pues no se me ofrecerte ocurrió como... a mí, pero qué Bueno, suerte que me tocara. sí, Hasta se la te verdad que sí. además que buscaras esa información. A veces nos quedamos con una idea y con esta excusa o esta idea de que me voy a quedar 2, 3 años, pues ya no le busco, así me quedo y ya no pasa nada, o busco por otro lado algo, pero le buscaste esa información. O sea, ahorita que dijiste la visa, la L, yo hace 3 años me enteré que mi visa L con la que yo vine, pude haber trabajado desde el primer año y no lo supe. Gracias a Dios me llegó una green card, etcétera, pero no supe y no trabajé el primer año esperando a que llegara algo más. Entonces, la verdad es que tenemos que buscarle para tener la información. Y bueno, yo les reitero, hace muchísimos años que llené el formulario para la certificación del Special Legal Consultant, pero y lo recuerdo como una horrible pesadilla. Y si sigue siendo así y alguna de las chavas que nos escucha se quiere echar ese trompito a la uña y quiere un poco de asesoría o un poco mi experiencia, más detalle, cómo está el formulario y las cartas y así, yo encantada, con muchísimo gusto, contáctenme y les echo la mano en lo que yo pueda. Ay, qué linda. Pues de hecho, sí, de hecho, es un poco la finalidad de estas entrevistas. Y si cuando se publique la entrevista ya en el grupo, si nos haces favor de poner en los comentarios tu email o donde quieras, donde te puedan localizar para cualquier otra duda o cualquier pregunta de este tipo, pues si puedes ayudarlas, padrísimo. Y la pregunta con la que decía Fer, con la que nos gusta cerrar, pues un poco ya la contestaste, pero a lo mejor hay algo ahí por ahí que pudieras agregar. ¿Cuál es el consejo que le darías a las mexicanas en Michigan, netamente a ese grupo, que quieran estudiar o trabajar en algo parecido a tu profesión, porque pues es lo que haces, para lograr los éxitos que tú has logrado? O sea, ¿cuál es el consejo que les darías? Bueno, que no les dé miedo, nada, ¿no? Sí es un reto tener una profesión como el derecho o como los médicos, por ejemplo, y mudarte de país, ¿no? Porque el derecho pues es algo muy local, son las leyes de tu país. Entonces, pero bueno, mi consejo, si yo repitiera un poco mi historia y bueno, lo pongo en la mesa para las que nos escuchan, si ustedes, la intención es ejercer el derecho en Estados Unidos, a pesar de haber estudiado derecho en México, pero porque parece ser que se quedan en Estados Unidos a mediano o largo plazo definitivamente, no hagan lo que yo. O sea, sí traten de sacar el examen de la barra, que yo podría hacerlo todavía, pero híjole, no me entusiasma nadita. A estas alturas no estudiada, porque es una cosa muy compleja, pero sí te abriría muchas más puertas. O sea, tener el ejercicio profesional, o sea, ser abogado en ambos países, pues sí te abre muchísimas más puertas. Entonces, mi sugerencia, mi recomendación, chavas, es no le saquen, como yo, a hacer el examen de la barra, a tratar de revalidar. Yo no he escuchado hasta ahorita a nadie que lo haya logrado, pero si no, tal vez explorar, volver a estudiar la carrera de Derecho.
y procurar ese ejercicio profesional en ambos países al full, ¿no? No con este ejercicio como limitado a solo el derecho mexicano en Michigan, sino que, pues bueno, realmente desaten todo el potencial de poder ejercer cualquier rama del derecho en Estados Unidos. También he de decir que también he sabido de quien cursa la carrera de paralegal, así como hay los paramédicos para el ámbito médico, pues hay los paralegales, que en México no es muy común, pero aquí sí, y es una carrera. Igual y no vas a ser socio del despacho, pero igual es un trabajo dentro de un despacho de abogados, pues muy bien pagado y muy bien remunerado en áreas de ejercicio profesional. Ejemplo, digo, puede ser paralegal para cualquiera del derecho, pero yo tengo amigas que se dedican, por ejemplo, a temas migratorios, en donde el idioma les viene súper bien y pues es un campo de trabajo que nunca se va a agotar, ¿no? Entonces, por ahí también tal vez habría una oportunidad. Qué padre, sí, la verdad es que muy buenos consejos y yo creo que muchas te los van a agradecer. Sí, muchísimas gracias por abrirnos esa mente y no hay límites. Tocaste carreras como el derecho, como la medicina, que tuvimos la oportunidad de entrevistar también a Marisela y precisamente esta es la intención. O sea, se puede cualquier carrera, profesión, oficio, pero por más compleja que sea, pues hay más tiempo que vida y si lo aprovechamos, pues creo que sí lo podemos utilizar, y más con estos medios de internet ahora, que antes no sabías, ahora googleen todo, o sea, es más fácil sin tener que estarte trasladando para inclusive hasta estudiar en línea, estudiar en tu casa con tu familia y todo. Pero muchísimas gracias, Marial, por toda esa información tan valiosa. Al Sí, contrario, muchas ay, gracias a ustedes, chicas, de verdad, las no, extraño. Gracias no, a de qué, ustedes. ay, perdón. Lo que pasa es que sí quería preguntarte si hay algo más que quisieras agregar o algo que decirles a las chicas. No, en realidad simplemente reconocer una vez más, Monique, tu labor en esto y a Fer por traer tan padres proyectos y energías también a la fundación. Pero no, sí, echarles todas las porras del mundo, de verdad. Monique, la labor que haces, no solo con estas entrevistas de acercarles herramientas a las chicas del grupo, sino en general. La verdad es que es una plataforma que yo no he visto replicada en ningún país ni en ninguna otra comunidad del mundo. Entonces, felicidades, felicidades. Gracias, pero es ahora sí que ahí vamos todas juntas, las 6,000, porque si no hubieran 6,000, yo no sería nadie, así es que ahí vamos todas en paquete. Bueno, pero aquí estamos gracias a ti, ¿eh? Gracias, Exactamente. no, pues muchísimas gracias, Marial, de verdad, de verdad, de verdad. Te quiero mucho, te admiro, como te lo dije en un principio. Siento que sí eres un modelo a seguir, que sí puedes, la gente puede inspirarse contigo, aunque tú no lo creas. A mí me has inspirado mucha fortaleza y muchos otros sentimientos que antes no se me aparecían enfrente de mí, y pues no siempre inspira uno en base a lo que estudió o a lo que hizo, sino por el carácter, por la fortaleza, por la forma de ser. Y es algo que a mí me ha ayudado mucho de ti, te lo agradezco mucho, te agradezco mucho la entrevista y pues ojalá y podamos vernos pronto en persona. Eso espero. Yo regreso pronto a Michigan, las quiero mucho y les agradezco mucho a ustedes la entrevista. Gracias, Marial, que disfrutes mucho México, tu familia, te queremos mucho, gracias por compartir Gracias. esto y si Dios quiere nos estamos viendo pronto. Sale y vale. Gracias, un beso.